Ni siquiera se inmutaron cuando arrastré mi maleta por la puerta principal. 15 años habían pasado, y solo pude echarles un vistazo, si acaso. Los ojos de mi padre me miraron como si fuera una factura inesperada. Mi madre, siempre amable, simplemente me pidió que dejara mis maletas en el lavadero. La habitación de invitados está llena de los regalos de Daphne. ¿Tú lo entiendes? Yo lo entendí. Siempre lo entendí. Mi nombre es Beatrice Ashby y yo era la invisible de la familia. Una vez, yo era su esperanza. Una beca, una atleta, la hija que hacía que los vecinos se sintieran orgullosos. Luego elegí la marina. Y después, simplemente me fui con ellos. De todos modos, en esta casa es como si nunca hubiera vuelto. Se suponía que esta noche sería sobre Daphne, mi hermana pequeña, su fiesta de compromiso. Mis padres habían repintado las contraventanas, colgado faroles con los robles, alineado bandejas de canapés y cubiertos familiares que solo salían en los días festivos o cuando alguien importante los visitaba. Me invitaron, pero sabía lo que eso significaba. Sonríe para las fotos. Guarda silencio sobre el pasado. No te detengas demasiado tiempo en una misma conversación. Me sentaron en la mesa plegable cerca de la cocina, fuera de la vista. Los amigos de Daphne llenaron el salón principal con risas y el brillo de los uniformes blancos. Mi padre brindó por el servicio y la tradición, y todos brindaron por Daphne y su prometido, Ethan. Nadie preguntó por mis años de ausencia. Nadie mencionó la marina, ni lo que me costó. Y entonces, justo cuando la sala bullía de orgullo por Daphne, la puerta se abrió. El mayor Adam Haynes, vestido de gala, entró con paso decidido, de espaldas a la multitud y con la mirada puesta en ella. Él me vio. Se detuvo en seco. Todo el grupo pareció congelarse cuando él se puso firme y dijo: «Señora, comandante Ashby». Por un momento el silencio lo absorbió todo. Vi cómo los rostros de mi familia cambiaban, de la confusión a la sorpresa. En ese instante, los años que había sido borrado no importaban. La verdad por fin estaba en la habitación, y tenía un nombre. El mío. Hay una cierta quietud que solo se instala en los hogares de la infancia cuando regresas después de mucho tiempo. Algo inquietante, como si la casa misma estuviera esperando a ver qué harás a continuación. Así me sentí la mañana después de la fiesta de compromiso de Daphne. La luz se derramaba a través de las ventanas de la cocina. Las motas de polvo flotaban sobre el viejo linóleo. Podía oír a mi madre tarareando suavemente en la despensa, apilando las sobras de la celebración de la noche anterior. Me quedé en el pasillo, dejando que mis dedos se deslizaran sobre el papel tapiz, rosas descoloridas por la luz del sol y los años. En la pared familiar, fotografías enmarcadas alineadas como medallas. Allí estaba mi padre con su uniforme de oficial, mi madre con ropa quirúrgica junto a una tienda de campaña de ayuda humanitaria y la recién llegada Daphne con su uniforme de gala y el rostro radiante de orgullo. Mi propia foto, de graduación de la preparatoria, con el pelo recogido y una sonrisa demasiado grande, había desaparecido. Había desaparecido. Como si nunca hubiera pertenecido a esa pared. En esta casa yo era el sujeto tácito. Me fui de casa a los 24 años, rechazando la oferta de mi padre de ayudar con un cómodo trabajo civil. La verdad era que me habían reclutado para algo que nadie en esta ciudad leería jamás en las noticias locales. Pasé 15 años como una sombra, misiones secretas, nombres borrados de todas las listas, una vida que no dejó recuerdos para las repisas de la chimenea. Cuando entré en la cocina, mi madre apenas levantó la vista. «Hay café, Beatrice. Tostada, si quieres». «Gracias», dije, mientras me servía una taza y me sentaba junto a la ventana, mirando el cornejo mecerse con la brisa. Mi padre entró con el periódico bajo el brazo. Él asintió con la cabeza, mitad saludo, mitad advertencia. «Entonces, ¿cuánto tiempo planeas quedarte?» «Solo unos días. Lo suficiente para que Daphne se instale», respondí con voz serena. Gruñó. «Bien. Tu madre ya tiene mucho que hacer». Daphne entró lentamente, con el cabello perfectamente recogido y aún brillante por la noche anterior. Ella me dirigió una sonrisa practicada, que no llegó a llegar a sus ojos. «Los padres de Ethan quieren un brunch mañana. ¿Vienes?» «Si quieres que vaya», dije con cuidado. Ella dudó. «Es sobre todo familia». «Me voy a ir», dije en voz baja,
mientras tomaba la mantequera. El silencio entre nosotros era pesado, pero no desconocido. Observé cómo mi madre se ocupaba de preparar una bandeja de pasteles para Daphne, ofreciéndole el primero, mientras yo tenía que arreglármela sola. A mí, nadie me preguntó si había dormido bien. Nadie me preguntó por mi vida, mi carrera ni cuánto me había costado. No hacía falta. La ausencia lo decía todo. Después del desayuno, llevé mi taza al fregadero y la enjuagué en silencio. Al volver por el pasillo, mi mirada se posó de nuevo en el espacio vacío de la pared familiar. Me detuve un instante, dejando que el dolor se calmara, y luego subí a la improvisada habitación de invitados, el antiguo cuarto de costura, ahora lleno de cajas etiquetadas «La boda de Daphne, frágil». En esa habitación, rodeada del futuro de otros, me senté al borde de la cama y dejé que la soledad me invadiera. Esto era lo que significaba volver a casa, estar presente, pero invisible. Un fantasma en tu propia historia, esperando la oportunidad de reclamar tu nombre. Es extraño. Lo que más recuerdas es cuando estás sentado en una habitación silenciosa, rodeado de los sueños de otra persona. Para mí, siempre era el sonido del océano, las olas rompiendo en la distancia, las gaviotas sobrevolando, el viento salado enredándome el pelo. En mi mente, esos recuerdos se desdibujaban con el ritmo interminable de las mañanas del campo de entrenamiento, corriendo en la niebla del amanecer, con los pulmones ardiendo, sin poder parar nunca. La marina no me destrozó. Me rehizo, hueso a hueso. A veces me pregunto si mi familia alguna vez entendió de verdad por qué me fui. Quizás pensaron que fue por orgullo, por terquedad o por la necesidad de escapar de la pequeñez de Ashby, Georgia. Pero no fue nada de eso. Me habían elegido, me habían dado un toque en el hombro después de un examen físico inesperado en la universidad, me habían llevado a una oportunidad especial. Firmé papeles de los que jamás podría hablar. Mi vida se dividió en dos, el mundo que mi familia veía y el mundo de las sombras que jamás podría nombrar. Durante años envié a casa postales desde lugares anodinos, todos, bueno, cariño, Beatriz, nunca insinué dónde había estado realmente. Pasé cumpleaños en tormentas de arena, navidades en aeródromos. Mis compañeros de equipo se convirtieron en mi única familia, 6 de nosotros, unidos por un juramento a un código más profundo que la sangre. Aún puedo ver sus rostros, incluso ahora. Elena Rivera, con su fuerza silenciosa. La risa de Maeve en las horas más oscuras. Las manos del ex temblando después de cada misión, pero siempre firmes en el gatillo cuando importaba. Nos llamábamos fantasmas. No porque quisiéramos desaparecer, sino porque era la única forma de sobrevivir. Mi última misión lo cambió todo. Recuerdo el hedor a aceite y humo, el peso de las gafas de visión nocturna clavándose en mi cráneo, el sudor frío arrastrándose por mi columna mientras esperaba la señal. La operación fue clasificada, incluso para el alto mando, solo un rumor en los pasillos traseros del Pentágono. Nos movimos al amparo de la oscuridad, infiltrándonos en un recinto donde un paso en falso nos habría borrado del mundo. Lo logramos, pero no sin pagar un precio. 2 de ellos nunca llegaron a casa. Yo mismo escribí las cartas a sus familias, con las manos temblorosas, sin poder decir lo que realmente sucedió. Cuando el polvo se asentó, me encontré solo. Sin desfiles, sin medallas, solo silencio. Lo único que me esperaba en casa era una familia que no me lo pidió y un pequeño pueblo que asumió que había fracasado porque no había traído a casa un anillo o un ascenso. Aprendí a tragarlo, cada leve pregunta, cada susurro. Cada vez que mi madre me presentaba como nuestra otra hija, ella se mueve mucho. Incluso los amigos de Daphne susurraban cuando los visitaba, ¿oíste que Beatriz nunca terminó su gira? Creo que trabaja en el extranjero. Quizás de profesora. Algunas mañanas, recorría nuestro antiguo barrio, como solía hacerlo, antes del amanecer. El aire olía a madreselva y arrepentimiento. Los vecinos me saludaban, pero sus ojos pasaban de largo y nunca me veían realmente. En el supermercado, escuché fragmentos de conversación sobre la próxima boda de Daphne y la estrella ascendente de Ethan en la marina, mientras que mi nombre nunca fue mencionado. Incluso en la iglesia, mi madre se deslizaba por el banco, colocando a Daphne al frente y al centro, mientras yo me sentaba en el borde, invisible. Recuerdo el día en que casi me voy para siempre. Había empacado mi auto,
listo para conducir de regreso a donde sea que el siguiente contrato me enviara, cuando llegó un paquete, sin dirección de remitente, solo mi nombre en letras mayúsculas prolijas. Dentro había una medalla vieja, la que pensé que se había perdido años antes, y una nota. No todos los fantasmas son. Destinada a desaparecer, era Elena Rivera. Esas palabras me impidieron volver a correr. Fueron un recordatorio de que, en algún lugar, alguien aún recordaba. Y así, me quedé, no por ellos, sino por mí. Por la posibilidad de que, tal vez, algún día pudiera recuperar los fragmentos de mi historia que nadie más se había molestado en conservar. La fiesta de compromiso de Dab parecía una obra de teatro, donde me eligieron como extra. Recorrí la casa llenando bandejas, rellenando hielo, manteniéndome cerca de los bordes para no alterar el equilibrio que mis padres se habían esforzado tanto por perfeccionar. Las risas se desbordaban desde la sala, donde Daphne y sus amigos, futuros oficiales, recién vestidos de blanco, contaban historias sobre los percances del campamento de entrenamiento y lo dura que puede ser la vida en el servicio. Mi madre iba de un grupo a otro, con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera cuando hablaba de la dedicación de Daphne al deber y de las impresionantes credenciales de Ethan. Puse una bandeja de quichés en miniatura en el aparador y volví a la cocina. Allí pude respirar un momento, lejos de los constantes recordatorios de todo lo que no era. Mi padre entró balanceando una jarra de cristal y con el rostro permanentemente fruncido en señal de desaprobación. Intenta sonreír, Beatriz. Estás incomodando a los invitados. Reuní una sonrisa educada, pero sentí que no aterrizaba cerca de mis ojos. No querría arruinar el gran día de Daphne. La comida en sí fue un desfile de tradiciones, brindis, discursos, el intercambio de cubiertos grabados. Me sentaron al final de la mesa auxiliar con algunos primos lejanos y la esposa del pastor, lo suficientemente lejos como para que mi ausencia en la mesa principal se notara, pero nunca se comentara. Observé cómo Daphne alzaba su copa, postura perfecta, sonrisa perfecta. Habló del significado del servicio, del honor de la familia y de cómo esperaba hacer honor al apellido Ashby. Cuando alguien le preguntó por mí, ella soltó una risa despectiva. «Oh, Beatrice, estuvo un tiempo en la marina, pero no terminó. Creo que ahora enseña inglés en algún lugar del extranjero». Unas cuantas risas educadas. Me ardía la cara, pero me obligué a seguir comiendo, con constancia y sin parpadear. Mi madre hizo la ronda con el postre, presentándole a Daphne una pala de plata para pastel que había guardado para un momento especial. Alargué la mano para coger un trozo, pero el plato pasó de largo y se lo ofreció al hijo de un vecino. Mis manos regresaron vacías a mi regazo. Entonces la puerta se abrió y la habitación se movió. El mayor Adam Haynes entró con su uniforme inmaculado y los metales reluciendo. Las conversaciones se interrumpieron mientras caminaba hacia el centro de la sala, observando los rostros, y se detuvo de repente al posar su mirada en mí. El silencio era denso, expectante. Se enderezó y, para mi total sorpresa, me saludó con un gesto seco. «Señora, comandante Ashby». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, eléctricas. Todas las cabezas se giraron, la risa se apagó al instante. Sentía el corazón latir con fuerza, la respiración atrapada en el pecho. Daphne parpadeó y su sonrisa se desvaneció. «Comandante», repitió, con incredulidad y confusión mezcladas en su voz. La mirada del mayor Haynes nunca se apartó de la mía. Servía las órdenes del comandante Ashby. El mejor oficial que he conocido, de esos que no necesitan tener su foto en la pared para ser recordados. El vaso de mi padre se le resbaló de la mano y cayó con un golpe sordo sobre el mantel. Mi madre entreabrió los labios, incapaz de articular palabra. Algunos invitados se quedaron mirando, tratando de reconstruir una historia que nunca había sido contada. Todo lo que pude hacer fue asentir, aceptando el reconocimiento tan silenciosamente como había aceptado los años de ser ignorado. Lo vi entonces, la grieta en la perfecta compostura de Daphne. Un destello de celos o miedo. No podía estar seguro. La conversación continuó, incómoda y forzada, pero la energía en la sala había cambiado. Los susurros se extendieron. Por primera vez la gente me miraba no con lástima o desprecio, sino con curiosidad. Terminé mi comida en silencio, rechazando el postre. Se me había quitado el apetito.
El reconocimiento fue tan agudo como una espada, no triunfal, solo honesto. Después, cuando los invitados se marchaban y la casa se sumió en un silencio incómodo, me deslicé afuera, a la fresca noche. Solo bajo los robles, dejé que el recuerdo del saludo del mayor Jaime se repitiera en mi mente, no por orgullo, sino como prueba. Prueba de que no había imaginado la vida que había vivido. Por un fugaz momento, no fui invisible. La verdad había surgido, y con ella, una ola que sabía que ya no podía contener. Esa noche, la casa se sentía más fría de lo habitual. Permanecí despierto en la habitación de invitados, rodeado de los palcos de boda de Daphne, con la mente acelerada. El saludo del mayor Jaines había despertado algo en mí, y aún más peligroso, en mi familia. Podía oír a mis padres discutiendo en voz baja al final del pasillo. Sus palabras eran apagadas pero nítidas. Mi nombre, antes motivo de vergüenza, ahora flotaba con fuerza en el aire. Incapaz de dormir, cogí la pequeña y destartalada laptop que guardaba en mi mochila. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar. Inicié sesión en la unidad cifrada, con la memoria muscular guiando mis manos mientras revisaba los mensajes seguros. Ahí estaba, una alerta marcada. Alguien había accedido a un archivo clasificado vinculado a una de mis operaciones anteriores. La filtración era reciente y provenía de este mismo pueblo. Me latía el corazón con fuerza. Seguí el rastro digital, reconstruyendo lo sucedido. El acceso provenía de una IP universitaria, el alma mater de Daphne. No tardé mucho en atar cabos. Mi hermana, curiosa por mi vida, se había topado con una red que no entendía. Sin querer, había activado viejos protocolos destinados a mantener enterrados a fantasmas como yo. Pero fue peor de lo que temía. En cuestión de horas, empezaron a circular rumores en foros en línea y blogs militares especializados, la historia de una comandante cuyo historial fue borrado. Acusaciones de mala conducta. Rumores de que mis misiones anteriores habían salido mal. La narrativa estaba siendo tergiversada, instrumentalizada por alguien con intenciones ocultas. Me senté al borde de la cama, con el brillo de la laptop reflejándose en mis ojos cansados. Ya no se trataba de viejas heridas familiares. Si estas historias se divulgaban, podrían destruir no solo mi reputación, sino también las vidas de aquellos con quienes serví. Nombres, detalles, sacrificios, todo en riesgo. Cerré la laptop y me concentré en mi respiración. Ya no podía esconderme. Era hora de afrontar la verdad, aunque eso significara exponer las sombras que había cargado sola durante 15 años. No esperé a la mañana. Al amanecer, ya estaba vestido, uniforme bien definido, ojos más lúcidos que en años. Mi teléfono vibró con otro mensaje, una citación oficial a la base local para una revisión interna. Las palabras eran frías, casi estériles, pero la amenaza subyacente era real. Querían enterrar la historia, borrar las pruebas y dejar que los rumores terminaran lo que el silencio había iniciado. La sala de conferencias estaba llena de luz tenue y café frío. El coronel Green estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los dedos entrelazados, una sonrisa forzada que ocultaba sus intenciones. A su lado, un abogado militar y dos oficiales a los que no conocía. Observadores, pero no aliados. Coloqué un pequeño disco duro cifrado sobre la mesa, entre nosotros, y miré a Green a los ojos con calma. «Esto es todo», dije en voz baja. «Registros de misión, órdenes, pruebas de lo que pasó y por qué se encubrió». Hizo un gesto de desdén con la mano. Su palabra contra la orden, comandante Ashby. ¿De verdad quiere revivir el pasado? No me inmuté. No estás aquí por la verdad. Estás aquí para mantenerte limpio. El ir y venir parecía interminable. Green intentó pintarme como imprudente, inestable, una carga. Pero yo tenía los registros, claros, con fecha y hora, irrefutables. La tensión se rompió cuando se abrió una puerta y entró Daphne, pálida, con una carpeta en la mano. Me miró a mí y luego a Green, con voz temblorosa pero decidida. «Puedo verificar los registros de acceso. Lo vi todo. Mi hermana no es la que se esconde». Durante un largo rato, nadie habló. Luego, a regañadientes, Green cedió, asintiendo con la cabeza al oficial legal. «Revisaremos las pruebas». Sentí que se me quitaba un peso del pecho. No era una victoria,
sino el alivio de que por fin me vieran. Las sombras habían sido arrastradas a la luz. Pase lo que pase, ya no estaba solo. El reconocimiento llegó silenciosamente, no con celebración, sino con una simple carta. Mi servicio fue restituido, mi historial restaurado. Mi nombre, una vez borrado, volvió a su sitio. En el pueblo, la gente empezó a verme de otra manera. La vecina que antes desviaba la mirada ahora me saludaba con un cálido saludo. En la iglesia, el pastor me ofreció un respetuoso apretón de manos. Incluso la voz de mi madre se suavizó, recuperando la calidez al pronunciar mi nombre con más libertad. Mi padre cambió poco a poco. Una noche, al anochecer, se reunió conmigo en el porche. No se disculpó directamente, pero sus palabras estaban cargadas de significado. Nunca te preguntamos qué llevabas, Beatrice. Deberíamos haberlo hecho. Asentí. El silencio entre nosotros finalmente se volvió suave en lugar de frío. La reconciliación de Daphne tardó más. Se acercaba a mí en las reuniones familiares, vacilante, buscando las palabras adecuadas. No fue hasta que nos sentamos juntas junto al arroyo donde jugábamos de niñas que finalmente me dijo: «Lo siento, Vi. No quería sentirme invisible, así que te hice desaparecer». Tomé su mano, sujetándola con firmeza. Nunca tuviste que borrarme para encontrarte a ti misma. En la siguiente cena familiar, había una nueva fotografía en la pared. Me mostraba, no con uniforme de gala, sino con uniforme militar polvoriento, riendo junto a un compañero. No era una pose ni perfecta, pero era real. Nadie pronunció un discurso, pero lo sentí, una aceptación silenciosa que hacía tiempo que debía haberse producido. Al terminar el verano, encontré una calma que nunca antes había sentido. Ahora entendía que mis cicatrices no necesitaban desaparecer para sentirme completa. Eran parte de mi historia, la prueba de que había sobrevivido a lo que pocos vieron. A veces, a las personas más cercanas les toma toda una vida verte de verdad. Cuando por fin lo hacen, no es gloria lo que te llena, sino alivio. Y tal vez, por primera vez, una sensación de que finalmente perteneces, no porque hayas cambiado, sino porque el mundo finalmente abrió sus puertas.